mi suegra le puso mi nombre a su nueva perra para humillarme frente a todos. Soy Daniela, tengo 30 años, y lo que voy a contarles es algo que me marcó mucho más de lo que pensé en un inicio. Desde que conocí a la madre de mi esposo supe que nuestra relación no iba a ser fácil. Recuerdo claramente el día en que me la presentó. Yo estaba nerviosa porque quería causar una buena impresión, pero en cuanto la vi sentí un frío extraño en el ambiente. Su mirada no fue la de alguien curioso por conocer a la pareja de su hijo, sino la de alguien que ya tenía un juicio formado incluso antes de saludarme. Desde el primer apretón de manos entendí que para ella yo era una intrusa. Traté de convencerme de que solo eran nervios míos, que tal vez con el tiempo iríamos construyendo una relación cordial. Sin embargo, las semanas siguientes me confirmaron lo contrario. Cada vez que coincidíamos en alguna reunión familiar, buscaba la forma de incomodarme. Sus palabras estaban siempre disfrazadas de consejos, pero cargadas de veneno. Me decía cosas como, qué bien que cocines, aunque todavía no al nivel de alguien que ya lleva años cuidando de un hogar, o tu estilo es moderno, aunque tal vez un poco atrevido para la familia. Cada comentario se sentía como un golpe disfrazado de sonrisa. Al principio elegí callar. No quería entrar en discusiones porque pensaba que eso solo empeoraría las cosas. Sonreía, asentía y trataba de convencerme de que algún día ella terminaría aceptándome. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de aceptación, se trataba de una competencia que ella misma había creado en su mente. En su mundo, yo estaba arrebatándole a su hijo, como si el amor de él fuera una especie de trofeo que solo podía pertenecerle a ella. Lo más frustrante era que mi esposo no parecía darse cuenta. Cuando yo intentaba hablarle sobre los comentarios de su madre, me decía que exageraba, que siempre había sido directa y que no debía tomarlo como algo personal. Ese tipo de respuestas me hacían sentir sola. No solo tenía que lidiar con la incomodidad de las reuniones familiares, sino también con la sensación de que mi pareja minimizaba mis sentimientos. Era como si mi dolor no tuviera validez suficiente para ser tomado en serio. La tensión se hizo parte de mi día a día. En las celebraciones familiares, en vez de disfrutar, yo iba con un nudo en el estómago, esperando el próximo comentario sarcástico o la mirada de desaprobación que tarde o temprano llegaría. Y mientras todos reían y compartían momentos agradables, yo me sentía atrapada en un escenario donde tenía que mantener la calma a toda costa, aunque por dentro quisiera gritar. Lo que nunca imaginé fue que un simple gesto por parte de mi suegra marcaría un antes y un después en nuestra relación. Un día, de la nada, anunció que había adoptado una perra. Todos reaccionaron con entusiasmo porque pensaban que sería algo positivo, un motivo para unir a la familia. Yo misma traté de verlo así, pensé que cuidar de un animal podría distraerla y darle algo en que enfocarse. Lo que no sabía en ese momento era que esa perra se convertiría en una herramienta que ella usaría con malicia. Algo tan inocente como un nombre se transformó en un arma para humillarme frente a todos. En ese instante, aunque no lo veía venir, estaba a punto de vivir una de las situaciones más incómodas y crueles de mi vida. El día en que mi suegra decidió presentar a su nueva perra parecía una ocasión normal. Había organizado una comida familiar en su casa, algo que hacía con frecuencia para reunir a todos sus hijos, nietos y a las parejas. Yo estaba algo nerviosa porque siempre en esas reuniones terminaba siendo el blanco de sus indirectas, pero trataba de mentalizarme para mantener la calma. Pensaba que, al menos esta vez, la novedad del animal la tendría entretenida y no se enfocaría en mí. Cuando llegamos, la casa estaba llena de risas y conversaciones. Los niños corrían de un lado a otro, mis cuñados hablaban entre ellos, y en medio de todo eso, mi suegra apareció con una caja grande en los brazos. Dentro estaba la perrita, una cachorrita de color claro, pequeña y juguetona, que de inmediato se robó la atención de todos. En ese instante pensé que quizá había exagerado, que tal vez esta vez no habría espacio para las hostilidades y podríamos compartir un momento agradable. Pero ese respiro duró poco. Mi suegra, con esa sonrisa suya que siempre ocultaba algo más, anunció orgullosa: quiero que todos conozcan a la nueva integrante de la familia. Todos aplaudieron y se acercaron a acariciar a la perrita. Yo también lo hice, porque no podía negar que era encantadora. La acaricié un momento y sonreí, hasta que ella pronunció las palabras que me hicieron sentir como si el piso se abriera bajo mis pies: se llama Daniela. El silencio que siguió fue incómodo. Por un instante pensé que había escuchado mal, pero no, ella lo repitió con toda claridad. Varias miradas se dirigieron hacia mí, algunas confundidas, otras incómodas. Sentí que mis mejillas ardían, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la sensación de vergüenza me invadió por completo. No sabía si reír, quedarme callada o reaccionar de alguna manera. Mi suegra, en cambio, parecía disfrutar del momento. Acarició a la perrita y agregó con tono burlón: es que es tan inquieta y demandante, me recordó a alguien. No necesitaba decir más, todos entendieron a quién se refería. Algunos familiares sonrieron nerviosos, otros bajaron la mirada, pero nadie dijo nada. Mi esposo, para mi sorpresa, simplemente forzó una risa y trató de cambiar de tema, como si nada hubiera pasado. Eso me dolió más que las palabras de su madre. Durante el resto de la comida,
Cada vez que alguien llamaba a la perra por su nombre, yo sentía que la humillación se repetía. Escuchar a todos gritar Daniela, ven, mientras la perrita corría por la sala era como una burla constante hacia mí. Cada vez que sonaba mi nombre, sentía una punzada en el pecho, porque ya no era una forma de dirigirse a mí, sino un chiste cruel. Mi suegra se aseguraba de repetirlo en voz alta, disfrutando del malestar que me causaba. Intenté mantener la compostura, sonreír cuando era necesario y participar en la conversación, pero por dentro estaba destrozada. Nunca había experimentado una humillación tan pública y evidente. No era solo un comentario sarcástico o una mirada de desaprobación, era un recordatorio constante de que, para ella, yo no valía más que un perro, y que estaba dispuesta a dejarlo claro frente a toda la familia. Cuando terminó la comida y regresamos a casa, no pude contenerme. Le pregunté a mi esposo cómo era posible que no hubiera dicho nada, que no me hubiera defendido ni intentado frenar a su madre. Su respuesta fue que estaba exagerando, que era solo un hombre, que no debía darle tanta importancia. Esa respuesta me rompió todavía más, porque sentí que no solo estaba luchando contra la crueldad de mi suegra, sino también contra la indiferencia de mi pareja. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen grabada en la mente, todos riendo, llamando a la perra por mi nombre, y yo ahí, intentando fingir que no me afectaba mientras por dentro me derrumbaba. Y lo peor era la certeza de que ella lo había planeado con toda intención. No había manera de verlo como una coincidencia inocente. Era un acto calculado para hacerme sentir menos, para recordarme en cada reunión que en esa casa yo nunca sería bienvenida. Con el paso de los días, la herida no sanaba. Al contrario, se hacía más profunda cada vez que lo recordaba. Cada vez que sabía que se organizaría otra reunión familiar, el simple pensamiento de escuchar de nuevo a todos llamando a la perrita con mi nombre me llenaba de ansiedad. Y poco a poco, empecé a darme cuenta de que esto ya no era solo un problema entre mi suegra y yo, era una prueba de qué tan dispuesta estaba mi pareja a ponerse de mi lado. En ese punto entendí que no podía quedarme callada más tiempo. No se trataba únicamente de un nombre, sino de dignidad, de respeto, de la forma en la que permitía que me trataran dentro de una familia que debía ser la mía también. Y lo que decidí hacer a partir de ese momento cambiaría por completo la relación con mi suegra, y también con mi esposo. Después de esa confrontación en la reunión familiar, pensé que al menos mi suegra se daría cuenta de lo cruel que había sido y que bajaría la intensidad de sus ataques hacia mí. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Parecía que cada comentario suyo estaba diseñado para ridiculizarme, y lo hacía de manera tan disimulada que frente a otros parecía inofensivo, pero yo sabía muy bien cuál era su intención. Una vez incluso escuché cómo le decía a una vecina que el perro era más obediente que yo, y aunque traté de ignorarlo, el dolor me carcomía por dentro. Lo más difícil de todo era la postura de Daniel, mi esposo. Él seguía insistiendo en que no me tomara las cosas tan en serio, que era solo humor ácido de su madre, y que si me mantenía tranquila, eventualmente ella perdería el interés. Pero no era tan simple. Cada encuentro con ella era una prueba de resistencia emocional, y mientras más callaba, más se envalentonaba. Lo peor vino cuando organizamos una pequeña cena en nuestra casa para algunos amigos. Yo estaba emocionada porque quería mostrarles lo mucho que habíamos avanzado en nuestro hogar, pero mi suegra apareció de sorpresa con el perro. Apenas entró, empezó a llamarlo a viva voz con mi nombre. Todos mis amigos voltearon a mirarme, confundidos, y aunque algunos intentaron reírse para suavizar la incomodidad, yo sentí que me estaba derrumbando frente a todos. Era como si de manera calculada quisiera reducir mi valor frente a quienes me apreciaban. Esa noche, después de que los invitados se fueron, tuve una de las conversaciones más tensas con Daniel. Le expliqué con claridad que ya no podía tolerar la situación, que no se trataba de un simple chiste, sino de una forma de humillación constante que estaba afectando mi autoestima y nuestra relación. Por primera vez lo vi quedarse en silencio, como si finalmente hubiera entendido la magnitud de lo que yo sentía. Sin embargo, en lugar de reaccionar con firmeza hacia su madre, simplemente me abrazó y dijo que lo resolveríamos con calma. Yo ya no quería calma. Quería respeto. Empecé a preguntarme si era justo que siguiera callando para no hacer olas cuando en realidad estaba perdiendo la paz en mi propia vida. Y lo más frustrante era pensar que, de una u otra forma, mi suegra había logrado lo que parecía buscar, sembrar tensión en mi matrimonio y ponerme en una posición de debilidad. Esa idea fue la que me impulsó a tomar una decisión que cambiaría la dinámica por completo. Ya no podía seguir esperando a que Daniel actuara ni a que su madre recapacitara. Era momento de poner un límite claro, aunque eso significara que habría consecuencias difíciles en la familia. Después de semanas de soportar la humillación, llegué a un punto en el que ya no podía más. No se trataba solo de un perro con mi nombre, sino del patrón de manipulación constante que mi suegra ejercía sobre mi vida y de la indiferencia de Daniel para ponerle un freno. Me sentía atrapada en un juego que yo nunca había aceptado jugar, pero del cual me estaban obligando a participar. La gota que derramó el vaso ocurrió en el cumpleaños de mi cuñada. Todos estábamos reunidos en la casa de mi suegra y, como siempre, el perro estaba presente. En medio de la fiesta, alguien hizo un comentario sobre lo bonito y dócil que era. Mi suegra,
con una sonrisa envenenada, respondió, claro, porque lleva el nombre de alguien que sabe obedecer bien. Todos rieron, incluso Daniel, tal vez por incomodidad o porque no supo reaccionar, pero yo sentí como mi cara ardía de vergüenza. Fue en ese instante que decidí que no iba a tolerarlo más. Esa noche, al regresar a casa, le dije a Daniel que estaba cansada, que la situación estaba rompiendo algo dentro de mí y que si él no estaba dispuesto a poner un límite, yo lo pondría. Fue una conversación dura. Él se mostró dividido entre no querer enfrentarse a su madre y no querer perderme a mí. Le aclaré que no era una amenaza, sino una necesidad. No podía seguir sintiéndome invisible y ridiculizada, mucho menos en un matrimonio que debía estar basado en respeto. Al día siguiente, comencé a planear cómo hablar con mi suegra de manera directa. No quería gritos ni confrontaciones teatrales, quería dejarle claro que había límites que ya no iba a permitir que cruzara. Me costó reunir el valor, pero entendí que si seguía callando, estaba aceptando, y yo no quería aceptar seguir siendo el blanco de sus burlas. Cuando llegó el momento, fui a su casa con Daniel, aunque él estaba nervioso y me advirtió que no exagerara. Al sentarnos en la sala, la miré a los ojos y le dije con calma pero con firmeza, sé perfectamente lo que intentas hacer poniéndole mi nombre a tu perro, y quiero que sepas que ya no lo voy a permitir. No es gracioso, no es casualidad, y no pienso seguir soportando que uses eso para humillarme. Mi suegra se quedó en silencio unos segundos, luego soltó una risa sarcástica y contestó que yo era demasiado sensible, que todo estaba en mi cabeza, y que si no podía aceptar un simple animal con ese nombre, el problema era mío. Por primera vez no retrocedí. Le respondí que no iba a discutir con ella si lo veía como una broma o no, pero que lo que sí estaba claro era que yo no iba a seguir siendo parte de situaciones en las que se me faltara al respeto. Le dejé claro que si quería seguir en nuestras vidas, tendría que dejar de usarme como blanco de sus ataques, porque yo estaba lista para alejarme si las cosas no cambiaban. Daniel estaba incómodo, moviéndose en su asiento, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Mi suegra, en cambio, estaba sorprendida de que no hubiera cedido como siempre. No me gritó, pero tampoco se disculpó. Simplemente dijo que yo sabría lo que hacía y que no pensaba cambiar el nombre del perro. Yo ya lo esperaba, así que respondí que no se trataba de cambiarle el nombre, sino de que ella entendiera que su actitud tenía consecuencias. Durante los días siguientes, la tensión se hizo evidente. Mi suegra dejó de visitarnos de manera constante, pero también se encargó de hacerle comentarios envenenados a Daniel, insinuando que yo lo estaba alejando de su familia. Él empezó a sentirse dividido y lo noté distante en algunos momentos, como si no supiera de qué lado ponerse. Y ahí comprendí algo clave, este no era solo un problema con mi suegra, era también una prueba para mi matrimonio. Yo estaba dispuesta a luchar por mi relación, pero no a costa de perder mi dignidad. Cada vez que Daniel trataba de minimizar lo sucedido, le recordaba con calma que el respeto era la base de todo, y que si él no me respaldaba, poco a poco el resentimiento iba a crecer hasta rompernos. Fueron conversaciones difíciles, algunas terminaron en silencio, otras en lágrimas, pero al fin logré que empezara a reconocer que yo tenía razón. Lo curioso fue que mientras yo creía que mi suegra tenía el control de la situación, en realidad lo estaba perdiendo. Al verme más firme y menos dispuesta a soportar, ya no podía usar sus bromas como antes. La incomodidad ahora recaía en ella, porque cada vez que intentaba hacerlo, yo la enfrentaba con una calma que la desarmaba. No reaccionaba con enojo, sino con la convicción de que no me iba a dejar manipular. Ese cambio fue lo que empezó a marcar una diferencia. No fue inmediato, pero poco a poco la dinámica se transformó. Mi suegra seguía siendo la misma mujer orgullosa, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Daniel también comenzó a ponerse más de mi lado, tal vez porque se dio cuenta de que yo no estaba pidiendo un capricho, sino exigiendo el mínimo respeto que merecía como su esposa. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. Lo que estaba en juego no era solo mi relación con mi suegra, sino la estabilidad de mi matrimonio. Y aunque había dado un paso importante al poner límites, me quedaba claro que el desenlace dependería de cómo Daniel eligiera actuar de ahora en adelante. Después de aquella conversación con mi suegra, algo dentro de mí cambió. Por primera vez sentí que había recuperado parte de mi voz y de mi dignidad, pero también sabía que eso no significaba que la guerra estaba ganada. Era apenas el inicio de un proceso largo y complejo en el que tendría que decidir, junto con Daniel, qué tipo de vida queríamos construir y qué lugar tendría su madre en ella. Durante las siguientes semanas, las tensiones no disminuyeron. Cada reunión familiar era un campo minado. Mi suegra ya no se atrevía a hacer chistes tan directos con el perro, pero sí lanzaba indirectas, como si quisiera recordarme que seguía allí, que seguía siendo la figura dominante de esa familia. Comentarios como en esta casa siempre ha mandado la experiencia o las que llegan después deben saber adaptarse eran frecuentes. Yo entendía que esas frases estaban dirigidas a mí, y aunque dolían, ya no tenían el mismo impacto, porque había tomado la decisión de no permitir que definieran mi valor. El verdadero problema era Daniel. Él se encontraba en medio de una tormenta emocional. Por un lado, quería apoyarme y reconocía que lo que yo sentía era válido. Por el otro, se sentía culpable de traicionar a su madre.
Muchas noches tuvimos conversaciones largas, donde yo le decía que no se trataba de elegir entre ella y yo, sino de establecer prioridades. Le recordaba que nuestra relación debía ser el centro de su vida adulta, y que su madre, aunque siempre tendría un lugar, no podía seguir manejando nuestras decisiones. Fue difícil, porque él tenía años de cargar con una dinámica donde su madre decidía todo. Romper con esa costumbre no iba a ser sencillo. Pero poco a poco, con ejemplos y con paciencia, empezó a darse cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más grande que un nombre de perro, era el respeto hacia nuestra relación. El punto de inflexión llegó en una cena familiar. Habíamos ido a la casa de mi suegra, más por compromiso que por ganas. Todo parecía tranquilo hasta que, en medio de la sobremesa, alguien le preguntó a mi suegra por qué había elegido ese nombre para su mascota. Ella sonrió y dijo con descaro, porque así tengo a las dos en mi casa, la de 4 patas y la de 2. El silencio en la mesa fue absoluto. Todos rieron nerviosos, como si no supieran qué hacer, pero yo sentí cómo se me helaba la sangre. Antes, habría guardado silencio, pero esta vez no. La miré directamente y le dije con voz clara, te felicito, lograste lo que querías, pero quiero que sepas algo, este es el último comentario que acepto de tu parte. Si vuelves a faltarme el respeto de esa manera, no volverás a verme en tu mesa. Mi suegra me miró sorprendida, como si no pudiera creer que le estaba contestando de frente delante de todos. Daniel estaba pálido, pero por primera vez, en lugar de quedarse callado, me respaldó. Con voz firme le dijo, mamá, basta. Si quieres seguir siendo parte de nuestras vidas, vas a tener que respetar a mi esposa. No voy a tolerar más humillaciones. Esa fue la primera vez que vi a Daniel realmente enfrentarse a su madre. Su voz temblaba un poco, pero las palabras eran claras y contundentes. Y en ese instante comprendí que no estaba sola, que después de tanto insistir, había logrado que él entendiera que nuestro matrimonio estaba en juego. La reacción de mi suegra fue de incredulidad. Murmuró algo sobre que todos estábamos exagerando, que era solo un chiste, pero ya nadie le siguió el juego. El ambiente se tensó tanto que la cena prácticamente terminó en ese momento. Nos levantamos, nos despedimos rápido y nos fuimos. En el auto, Daniel me tomó la mano y me dijo que no podía prometer que las cosas cambiaran de la noche a la mañana, pero que sí podía prometerme que no iba a dejarme sola en esto nunca más. Y cumplió. Con el tiempo, nuestra relación con mi suegra cambió radicalmente. Ella, orgullosa como era, nunca me pidió disculpas, pero sí dejó de usar el tema del perro como arma. Poco a poco fue reduciendo los comentarios hirientes, quizás porque entendió que ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. Siguió siendo la misma mujer complicada, con su carácter fuerte, pero la diferencia era que ahora había un límite claro, y nosotros lo defendíamos juntos. Lo más importante no fue que dejara de hacer bromas con el perro. Lo verdaderamente valioso fue que, a raíz de todo eso, Daniel y yo fortalecimos nuestra relación. Aprendimos que el respeto no se negocia y que los límites, aunque incómodos, son necesarios incluso con la familia más cercana. Entendimos que amar no significa tolerar todo, y que a veces hay que tomar decisiones duras para proteger lo que de verdad importa. Hoy, cada vez que pienso en esa etapa, me doy cuenta de que no fue solo una historia de una suegra que me puso mi nombre a un perro para humillarme. Fue, en realidad, la historia de cómo aprendí a poner límites, de cómo me atreví a defender mi lugar y de cómo mi esposo finalmente entendió que la familia que estábamos construyendo merecía respeto. El perro sigue existiendo, sigue teniendo mi nombre, pero ya no me afecta. Porque entendí que mi valor no depende de las burlas de nadie, y que mientras Daniel y yo sigamos firmes, nada de eso puede rompernos. Y si algo me dejó esta experiencia es una lección que quiero que quede clara para cualquiera que pase por algo parecido. A veces no puedes cambiar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Y esa decisión lo cambia todo.